La idea de la clase del encuentro de hoy es darle un redondeo al curso, decirnos todos los temas que vieron rápido de las corridas. Obviamente, no, pero en los 6 encuentros que tuvieron, vieron todo muy rápido, lo sé, vieron un montón de cosas también, lo sé, muy apretado. Federico también me dijo que la última clase estuvo particularmente también más apretado por el tiempo. Así que bueno, la idea es darle un redondeo a los temas, apuntarles cuáles son los temas que verdaderamente queremos que se lleven, cuáles son los conceptos, ideas y formas de entender las cosas o de pensar al menos la economía que consideramos que merecen que tenga presente. Así que arranco primero con... ¿Sí? Y bueno, la idea es, dedicamos un ratito a que yo redondee un poco las ideas para asegurarme de transmitirles lo que buscamos, y después abordamos el examen modelo que les pasé, que es uno que tomamos en 2014, 13, no me acuerdo bien, pero lo tomamos hace 3-4 años este examen. Es de la idea, de la onda de lo que va a ser el examen de la materia. No va a haber algo demasiado distinto tampoco, ni nada raro. Se compone de 2 partes, una parte que es un artículo periodístico, temas de economía, y son 2, 3, 4 preguntas en relación al artículo y en relación a la materia. Y después son choice, generalmente son 10 preguntas choice, más o menos 10, 15, 12, pero más o menos ahí, por ahí anda. Y bueno, esa es la nota final. Bueno, una de las primeras cosas que me importa que veamos, es que en la economía estamos estudiando una ciencia social. Como estudio una ciencia social, estamos estudiándonos a nosotros mismos, estamos estudiando una parte de nuestros comportamientos, un recorte de nuestros comportamientos. Cualquier comportamiento, no, los recortes en la parte económica sería. ¿Qué nos referimos a la parte económica? A lo que se refiere a la producción, el consumo, la distribución, el intercambio. Esa parte de los comportamientos humanos es lo que estamos estudiando. No nos tenemos que olvidar que nos estamos estudiando a nosotros mismos y que no es un modelito matemático y la forma exacta de representarlo, sino que simplemente el modelo matemático o el modelito con curvas de oferta y demanda y con distintas funciones, en realidad es un recorte, una simplificación de la realidad que hacemos para entender ciertas cadenas de sucesiones, cadenas causales que nos sirven para entender lo que está pasando, ¿sí? Porque si no, es muy difícil ver la realidad como un todo, o sea, de toda su complejidad. Entonces lo que se hace es un recorte, simplifico, asumo que todo lo que está fuera del modelo está quieto y evalúo cómo evolucionan las variables del modelo. Y esa es la idea. No buscamos dar verdades absolutas, ni verdades unívocas, ni que el modelo tiene razón ni demás, sino que es una forma de explicar ciertas cadenas causales que sería muy difícil abordando la realidad de una, ¿no? Sin ningún tipo de tamiz o colador en el medio. Entonces, una cosa es importante, por ejemplo, Einstein creo que decía, ¿no? Si no querés resultados iguales, no hagas siempre lo mismo. ¿No conoces ese dicho? Bueno, acá en economía o en general en lo que es contexto social, uno puede estar haciendo siempre lo mismo, pero puede tener resultados distintos. ¿Por qué? Porque el contexto sobre el cual está ejerciendo esa misma política no es el mismo. Entonces, el resultado de cualquier política económica, el resultado de cualquier política pública que uno haga, no puede ser independiente del contexto social en el cual, el socioeconómico en el que uno lo está ejerciendo, ¿no? Bueno, entonces, eso es parte del espíritu de lo que uno que busca transmitir cuando hablamos de que se puede hablar de una economía presenta características de un contexto o situación clásica, o una economía tiene características más parecidas a lo que llamamos contexto keynesiano. ¿Por qué se llama así? Porque es por una cuestión de orden de cómo fueron desarrollando la teoría económica. Antes de 1930, antes de la crisis, antes del libro de Keynes, que fue en 1936, la visión clásica de la economía, la visión de la economía en general, asumía, o se podía decir, en realidad no sé, en realidad no estaba tan... Sí. Bueno. Asumían, por así decirlo, modelizándolo, que la oferta agregada de la economía tenía pendiente, que era vertical, ¿sí?
¿Qué quiere decir que la curva de oferta de una economía sea vertical? Era vertical, y esto recuerden, esto es nivel de producto, o sea, la cantidad que produce un país, la cantidad de cosas que produce un país. El PBI, como sabrán, es la suma de la producción de todos los bienes finales del país. Y en el eje de las ordenadas tenemos precios. ¿Sí? Este es el modelito de oferta agregada, demanda agregada típico que tienen los economistas en la cabeza. Esto es la curva de oferta agregada. Y decían, bueno, esta es la demanda agregada. Vamos a hacerlo. Demanda agregada. Bien. En el contexto clásico, lo que decía, bueno, la oferta agregada es vertical en el nivel de producto de pleno empleo. ¿Qué significa el nivel de producto de pleno empleo? No quiero decir que están todos los trabajadores necesariamente ocupados, sino que están todos empleados con un ratio de desempleo lo suficientemente bajo como para considerarlo pleno empleo. ¿A qué me refiero con esto? Nunca vas a lograr desempleo cero. No se puede conseguir el desempleo, la tasa de desempleo cero, porque siempre va a haber gente cambiando de trabajo, siempre va a haber gente rotando de entre puestos laborales, entonces tasa de desempleo cero no existe. Pero un desempleo lo suficientemente bajo como para decir que todos están empleados y el que no está como cambiando de puesto. Pero por así decirlo, situación de pleno empleo, y no solo, esto sí es importante, no solo de trabajo, sino de capital. Es decir, mis factores productivos están siendo utilizados en plena capacidad, todo lo que se puede. Mi capacidad productiva está utilizada al 100%. Decía, bueno, ¿por qué la... ociosa? No hay capacidad ociosa. No hay capacidad ociosa, exactamente, pero tanto de trabajo como de capital. Eso es pleno empleo, esa noción de pleno empleo es la que tengo en la cabeza, más amplio que solo trabajo. Entonces, pero, ¿qué decían entonces los clásicos? Bueno, la curva de oferta agregada es vertical, ¿y cuál era el supuesto más importante que había detrás de esto? Que todos los precios de la economía eran perfectamente flexibles. Ese supuesto, esa idea, ese concepto es lo que hace que la curva de oferta pueda dibujarse de manera vertical, pueda pensarse de manera vertical. ¿Por qué? ¿Por qué quiero decir esto? Imagínense, nosotros estamos en el punto A de equilibrio, que es acá, por ejemplo. Tenemos un shock de demanda positivo. ¿Qué es un shock de demanda positivo? Subió el precio de lo que yo vendo en el exterior, subió el precio del trigo, nuestra producción, nosotros un shock de precio positivo hace que nosotros tengamos más ingresos, más demanda. ¿Sí? Por ejemplo, cualquier shock de demanda de consumo positivo eleve la demanda hacia la derecha. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué va a pasar? Tenemos una situación, esto es que vamos a poner estrella. En este momento, ¿qué vamos a tener acá? En este punto, dado los precios originales, ¿qué hay acá? ¿Un exceso de demanda o un exceso de oferta? Un exceso de demanda. Dado que los precios son flexibles y que tenemos un exceso de demanda, ¿sí? O sea, están demandando más que nuestra capacidad total de producción. ¿Qué va a pasar con los precios de ese economía? Van a subir. Bueno, entonces vamos para arriba. Volviste a la situación original. Ahora pensemos crisis, recesión. La situación original en cuanto al producto. Sí. Justamente, los precios son flexibles. Como el precio es flexible, el precio es la variable que ajusta y siempre te lleva a las cantidades de pleno empleo. Entonces, ¿pero qué pasa en la situación en una crisis? Por ejemplo, mucho crédito, hasta que uno no puede pagar el crédito, otro no puede pagar el crédito, un banco quiebra, el banco quiebra, se quedan los depósitos de la gente se queda sin trabajo, esa gente que se queda sin trabajo deja de consumir, entonces las empresas tienen menos producción, echan gente y el típico efecto en cadena de una crisis, ¿no? ¿Qué pasa? Shock de demanda negativo. Vamos para allá. A la situación original, ¿qué va a haber entre el shock de demanda positivo, de negativo? ¿Qué hay acá a este nivel de precios? Exceso de oferta. Entonces los clásicos, ¿qué te dicen? ¿Cuál es el pensamiento de ese momento? Nosotros estamos enfrente de una crisis. Bueno, estamos frente a una crisis, la demanda va a caer. ¿Qué va a pasar con los precios de esa economía? Van a bajar. ¿Van a bajar hasta dónde?
van a bajar hasta que sea lo suficientemente barato todo como para que se vuelva a la situación de pleno empleo. ¿Cuál es el precio más importante que estoy mirando? ¿Cuál es el precio de todos los precios de la economía, el más importante que estoy pensando que decir que es importante que sea flexible para este razonamiento? Los salarios, el precio de la fuerza de trabajo, el precio del trabajo. ¿Qué pasa? Si bajan todos los precios, bajan los salarios nominales, es más barato producir, es más barato consumir también. Entonces, lo que termina ocurriendo es que se empieza a mover todo en un nivel de precios más bajo. Un nivel de precios más bajo. Estás en este nivel de precios. Un nivel de precios más bajo que el original. O sea, es el principal precio a seguir en la economía. No, no es el principal, pero es como el que te mueve la oferta de la demanda de trabajo, y la demanda de trabajo es inversión, la inversión, etcétera, etcétera. Es como uno de los precios fundamentales, no es el único. Es como el precio, es el precio más resiliente a bajar en realidad. Entonces ese es el problema que tenés. Es el supuesto fuerte que estás diciendo, salarios nominales a la baja. Bueno. Pero bueno, ¿qué pasó? ¿Qué pasó en la crisis del 30 y por qué fue tan grave la crisis del 30 y por qué la del 2008 no fue tan grave? Veamos. Esto es el contexto clásico, perdón. Les hago un resumencito: precios flexibles, contexto de pleno empleo. Y de acá se deduce lo que se llamó ley de Say. Jean-Baptiste Say, un economista de 1800, Say, que lo que decía era que toda oferta genera su propia demanda. Toda oferta genera su propia demanda. ¿Qué implica? ¿Por qué toda oferta genera su propia demanda? Decía Say. Porque en un contexto de precios flexibles, imagínense que se empuja la curva de oferta de la economía. La empujo hacia la derecha. Empujo y mejoro mi capacidad productiva. De acá. Y mejoro mi capacidad. No se ve nada, ¿no? Mejoro la capacidad productiva de la economía. ¿Qué pasa? Va a haber más productos. Esos productos como van a valer menos, van a caer esos precios. Entonces, esa baja de precios es la que genera la demanda para esos bienes. Entonces, la forma en la cual se crecía o se pensaba la economía era que vos tenés que empujar la curva de oferta para crecer. Con la demanda solo vas a tener cambios en el nivel de precios. ¿Sí? Si uno mueve la demanda en un contexto clásico, solo tenés cambios de nivel en los precios. Solo la oferta es la que determina el nivel de producto estructural, el nivel de producto de pleno empleo, que es el único que importa en esta economía. Entonces, en la visión clásica, son economistas del lado de la oferta, por así decirlo, que tenés que empujar la curva de oferta para que crezca la economía. Si no empujas la curva de oferta, no va a crecer la economía. Que es cierto, pero justamente en contexto de crisis puede haber un temita acá. ¿Qué pasó? Crisis del 30. Crisis financiera, desempleo, mucha gente desempleada y tuviste shock de demanda negativo, ¿no? Y bueno, ¿qué había dicho? Es muy conocida una cita en 1930, 1928 de Hoover, creo que era el presidente de ese momento de Estados Unidos, que dice: dejemos ahora que las fuerzas del mercado se ocupen, es decir, la mano invisible del mercado. ¿Qué es la mano invisible del mercado? Los precios, la flexibilidad de precios. Y llegaremos al pleno empleo de vuelta. Tiene que haber deflación de precios y salarios para llegar a la situación del pleno empleo. Lo que había pasado entonces era que se había corrido la curva de demanda hacia la izquierda, por así decirlo, en el contexto de nuestro modelito. Crisis. Estamos en un contexto donde el producto es inferior al producto del pleno empleo. ¿Sí? En este nivel, el producto de la economía es inferior al del pleno empleo. Estamos con capacidad ociosa, tenemos desempleo. ¿Cómo corrijo esta situación? ¿Cómo se pensaba que había que corregir? No, bueno, lo que va a pasar es que va a haber una deflación de precios y salarios que va a acomodar la situación tal que volvamos al nivel del pleno empleo.
¿Cómo se corregían los desequilibrios? Con deflación de precios y salarios. El sistema de precios se podía ocupar. ¿Qué pasó? No se hizo mucho y la crisis se fue prolongando. No era lo suficientemente rápido este ajuste de acá hasta acá. Disculpa, no me quedó claro. ¿Qué fue lo que bajó? ¿La demanda agregada? Se te cae la demanda agregada. La demanda. Se te cae la demanda agregada. El texto bien sí. Se te cae la demanda agregada, todo el mundo, mucha gente desempleada. Y bueno, la forma de volver al equilibrio del empleo de curva de oferta vertical era con una deflación de precios y salarios. ¿Qué pasa? Los procesos de deflación son procesos duros. Cuando un país está en deflación no suele ser un buen indicio. Porque estás con la oferta que justamente quiere decir que tenés capacidad ociosa. No es precisamente eso lo que pasa. Entonces, ¿qué pasó? Este proceso era muy lento y la crisis se fue profundizando. Y, a ver, esto ya es historia económica, pero ¿qué pasó? ¿Quién sacó de la crisis, por así decirlo? ¿Quién fue el que empezó a prender las chispitas de esa economía? Con el New Deal de Roosevelt, salen, empuja la curva de demanda agregada. Y ahí aparece Keynes, en 1936, ¿sí? Y dice, y aparece el libro, tiene un título muy interesante, que es La teoría general del interés, la ocupación y el dinero, creo que eran esas tres cosas, pero era la teoría general, se le llama. ¿Por qué teoría general? Porque Keynes decía, los clásicos tienen razón, él es el Keynes en su libro, es el que dice clásicos, el que le pone el mote de clásicos es Keynes en su libro. Los economistas clásicos tienen razón, pero tienen razón cuando la economía opera en contexto de pleno empleo. No tienen tanta razón cuando la economía está fuera del contexto del pleno empleo y precisamente, más que nada, cuando está en contexto de crisis, cuando está en contexto de recesiones. ¿Por qué decía Keynes esto? Lo más fácil y rápido de decir es que existían rigideces nominales en los salarios. ¿Qué son las rigideces nominales en los salarios? Los salarios no bajan, básicamente. Las rigideces nominales, justamente rigideces nominales es lo contrario a los precios flexibles. ¿Sí? Entonces, las rigideces nominales hacen que vos no tenés esa variable de ajuste que te lleva al equilibrio del pleno empleo, que te lleva. Entonces, ¿qué decían? No están bajando los salarios nominales o no lo suficientemente rápido como para llegar a una situación no tan dolorosa como la que está viviendo la economía internacional ahora. Entonces, dice, en situaciones críticas, en situaciones de crisis, es recomendable que el Estado haga políticas económicas para suavizar los ciclos económicos. Entonces, ¿cuál era la recomendación de Keynes en este contexto? Darle un empujoncito a la demanda vía, ahora vemos vía qué, pero darle un empujoncito a la demanda para volver a la situación de empleo más rápido y que el ajuste no sea tan doloroso. ¿Cuál es la idea de todo esto? A ver si, porque tal vez con estas curvitas no se ve tanto como si uno lo ve más en el tiempo. La economía argentina, a ustedes no les tengo que contar que la economía argentina no es un relojito que crece indefinidamente, sino que presenta, por así decir, ciclos, ¿no? Sube y baja. Imagínense que es el PBI que enfrenta ciclos. ¿Sí? Y la tendencia del PBI, imagínense que es esto. Vamos a hacerlo más lindo, hagámoslo bien. Avanza la tendencia creciente. Imaginemos que somos un país que en el largo plazo crece y esto es lo que pasa en el día a día. En esta situación estás por debajo, esto sería lo que a esta línea recta le llamamos lo que es el PBI del pleno empleo, por así decirlo. Y lo otro es dónde está en cada momento la economía, empujado por la demanda, por así decirlo, los ciclos macroeconómicos. Si estás por debajo, estás en una situación de crisis, tenés este espacio, brecha que tenés acá, es la capacidad ociosa que tenés. Y lo de arriba es cuando tenés un exceso de demanda. Acá arriba tenemos exceso de demanda y acá abajo tenemos exceso de oferta. ¿Qué decía Keynes ante estos movimientos cíclicos? ¿Ustedes qué prefieren primero? ¿Ciclos así o ciclos así? Está demostrado que es mucho menos doloroso para todos vivir ciclos suaves que ciclos
muy fuertes. Porque por más que te vaya muy bien acá, es muy costoso el valle. Es muy costoso y destruye mucho capital, destruye muchas capacidades a largo plazo. No podés planificar a largo plazo, la posibilidad de planificar a largo plazo te barre todos los proyectos productivos que necesitan de largo plazo para madurar. Entonces, no tenés inversión a largo plazo en economías tan volátiles. El empujoncito a esta tendencia es menor. Entonces, en el largo plazo creces menos. Bueno, entonces, ¿qué decía Keynes? Hay que suavizar los ciclos. ¿Sí? En las recesiones, hacer política expansiva, y en los momentos de boom, hacer política contractiva. En realidad es tan fácil como ahorrar en época de vacas gordas y desahorrar en época de vacas flacas. ¿Para qué? Para que sea más suave el proceso. Ahora bien, ¿no? ya les voy haciendo pensar un poco lo que propongo que sea eso. Si uno hace política anticíclica acá abajo, expansiva, acá te lo llamamos políticas anticíclicas. Si uno hace política anticíclica acá abajo, todo bien, porque te lleva hasta la situación de pleno empleo. ¿Qué pasa si sigo haciendo lo mismo que venía haciendo acá? Voy para arriba. Voy para arriba. ¿Y sí que estoy haciendo? Estoy empujando la demanda para allá. Estoy empujando la demanda más allá de la capacidad ociosa, de la capacidad que vos tengas de producir. Vas a tener finalmente presiones sobre precios. Una pregunta. Políticas estamos hablando siempre de movilizar la demanda, no de movilizar la oferta. Ahora voy a esto. Claro, exactamente. Cuando Keynes se refiere a su política económica y cuando hablamos de política fiscal o política monetaria, no estamos hablando de políticas económicas en el contexto de este curso, en el contexto de que estamos viendo acá, tenemos políticas fiscales y políticas monetarias. ¿Sí? Fíjense qué hacen estas cosas. Primero les dejo acá un chiquito a la derecha. La demanda agregada, a ver si se acuerdan, ¿de qué está compuesta? La demanda agregada en la economía. La producción de bienes. Y en una economía abierta, exponentes, ¿no? Bien. Entonces, ¿qué decía Keynes ante una situación como esta? Y ¿qué era lo que había que hacer? No era lo preciso empujar, esperar al ajuste de precios. Igual ahora vamos a un poquito más, sentí un poco, pero bueno. Empujemos la curva de demanda agregada. ¿Sí? ¿Qué empujamos? Fundamentalmente, decía que gasto público. Entonces, sube G. Por supuesto que cuando decimos que sube gasto público no lo podemos analizar independientemente de dónde salió la plata para fondear ese gasto. Porque en realidad tiene que ser un aumento del déficit, por así decirlo, o una reducción del superávit. Porque si yo gasto lo mismo que aumenté los impuestos para generar ese gasto, no estoy generando ningún